Una banda integrada en parte por menores de edad protagonizó un violento robo, nada más y nada menos que al arquero de Colo-Colo, Brian Cortés. ¿Cómo terminó la historia, Jan? Tú nos cuentas los detalles. ¿Qué tal? Buen día. Sí, una situación bastante de terror tuvo que vivir, así lo describió el propio jugador de fútbol Brian Cortés de Colo-Colo, quien durante esta jornada fue lamentablemente víctima de un encerrón, esto en la comuna de Calera de Tango. Ustedes están viendo en imágenes lo que fue ya el operativo que se registró para poder dar con al menos 2 delincuentes y además recuperar el automóvil en el cual estos sujetos le perpetraron esta encerrona. Todo esto ocurre en Calera de Tango, como les decía, cuando el arquero de Colo-Colo estaba pronto a cargar combustible en un servicentro. Fue en ese intertanto en que directamente en un automóvil robado marca MG color naranjo se interceptan finalmente a este futbolista y lo hacen bajar a punta de pistolas y distintos objetos, lo intimidan, lo reducen y posteriormente se llevan el automóvil, tanto el automóvil como también el teléfono de este futbolista. Fue esta situación que también fue alertada por un vecino de ese lugar, quien raudamente llamó a Carabineros e hizo que en pocos segundos llegara al lugar. Ya si bien se había perpetrado este hecho, pero ya al menos empezaron a hacerse las diligencias bastante rápido para poder dar con la ubicación de estos delincuentes. Fue tan así que incluso, aprovechando la misma tecnología y el recurso que tenían de que estaba el teléfono dentro de los productos que había finalmente llevado estos delincuentes, que empezaron a hacer la ubicación constante a través del GPS de este teléfono, que ya dio un blanco, especialmente esto en la comuna de San Bernardo, en Gran Avenida con Avenida Blanco. Es en ese lugar donde se encuentran finalmente estos delincuentes. Llegan finalmente Carabineros hasta ese lugar y estos delincuentes, en medio de la huida, es que pierden el control de este automóvil y chocan frente a la entrada de un domicilio. Por suerte este domicilio no termina con ningún tipo de daño y es así que estos delincuentes se dan raudamente a la fuga, pero de todas maneras se genera esta persecución a pie, pero fueron detenidos al menos 2 de estos delincuentes. Para sorpresa tanto del propio futbolista como también para Carabineros, se trataba de un adolescente de 17 años y otro delincuente de 22 años. Los invito a escuchar declaraciones de Carabineros en torno a todo este dispositivo que se efectuó durante las últimas horas para dar tanto con los delincuentes como también con el automóvil en el cual estos estaban perpetrando estos robos y también cómo se logra recuperar el automóvil del futbolista de Colo-Colo. Un jugador de fútbol del equipo Colo-Colo fue víctima del robo de su vehículo particular en la comuna de Calera de Tango, mientras él procedía a la carga de combustible. Fue interceptado por alrededor de 6 sujetos, los que se movilizaban en un vehículo también robado, y violentamente le arrebataron el móvil. En un trabajo en conjunto y en una muy buena coordinación que se realizó con diferentes patrullas de Carabineros, se logró dar con el GPS del teléfono móvil de la víctima, el cual fue recuperado en Avenida Lo Blanco con Gran Avenida, donde estos sujetos, tras ver la presencia policial, intentaron darse a la fuga y fueron rápidamente detenidos, logrando capturar a 2 de ellos. Ahora, Jan, los delincuentes no tuvieron en cuenta un detalle, que si Brian Cortés estaba cargando benzina en una bencinera, es porque probablemente ya no le quedaba mucha benzina para seguir su camino, y eso justamente es lo que le termina jugando en contra a estos delincuentes. Exactamente, fue eso lo que hace de que la persecución culmine, porque Carabineros da con estos 2 delincuentes y se dan cuenta que en calle Santa Marta con Gran Avenida, en el paradero número 40, es decir, unos par de 3-4 cuadras más hacia el sur, estaba el auto abandonado de este futbolista sin ningún delincuente, y se percataron los Carabineros de que el panel de este automóvil marcaba de que no contaba con benzina. Finalmente se trataba de una pana de benzina que hizo que estos delincuentes no lograran cometer finalmente la huida con este automóvil. Incluso nos comentaban de que especialmente este vehículo tiene la capacidad de ser bastante rápido en diferencia de las patrullas, por lo cual estaba bastante distante, en que si estos sujetos contaban con la cantidad de combustible requerida, probablemente se le habría perdido el rastro para poder dar con este automóvil. Sin embargo, claro, si estaba el futbolista de ese lado haciendo la carga de combustible, no contaron con ese gran detalle que finalmente hizo de que no pudieran concretar este robo. De hecho, nosotros conversamos con Brian Cortés, arquero de Colo-Colo, que fue víctima de esta encerrona en este servicentro, y nos comentaba de que segundos antes, al llegar al servicentro, ya había visto este automóvil de estos delincuentes
delincuentes, quienes se pusieron delante de él por varios segundos y que cuando ven pasar una patrulla es que se alejan de ese lugar y posteriormente cuando ya estaba cargando vuelven por él y lo interceptan. Es por eso que cuando después otro vecino que estaba viendo finalmente el robo que estaba ocurriendo alerta a Carabineros, es la misma patrulla que había pasado minutos antes por ese lugar que se devuelve y llega prontamente a ese punto. Si no hubiese sido por el llamado de este vecino, claramente quizás los tiempos se hubiesen perdido un poco más y quizás también la ubicación de estos delincuentes hubiese sido un poco más dificultosa, especialmente para Carabineros. Por suerte se logra dar con todos estos, al menos con estos dos sujetos y también con la incautación del vehículo del cual estos sujetos se movilizaban, también del auto de este propio deportista. Los invito a escuchar las declaraciones de Brian Cortés, del arquero de Colo-Colo, que lamentablemente fue víctima de esta encerrona. Nos da cuenta sus impresiones y también las sorpresas que se llevó, porque nos decía que eran la mayoría de los delincuentes bastante jóvenes. Estaba cargando combustible y justo en ese momento que le digo al bombero que me recargue combustible, siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero, se me cruza un auto, se bajan los tipos y ahí ya pasó todo. De un momento siempre supe que era menor de edad, no más de 22 años, no le echaba, eran muchos. La sensación obviamente era de mucha adrenalina, siempre me mantuve igual la calma, no me resistía a nada, pero obviamente el momento es complicado, uno no se lo espera y nada, solamente agradecerle a Dios que no me llegó un disparo, que uno no sabe si es verdad, de mentira, de verdad el arma, así que hasta el momento estamos bien. Sí llegó a dar, gracias a los carabineros también, con la ubicación de una iClub que tengo de otro teléfono del primo de mi señora, se percató de la ubicación, llegaban todos rápido a la ubicación y el auto no tenía combustible, así que quedó en San Bernardo acá cerca. Llama la atención, Jan, que a pesar de que Brian Cortés dice yo no me resistía a nada, lo golpearon igual, fueron extremadamente violentos con él de todas maneras, ¿no? Exacto, lo golpearon incluso a combos, nos indicó, en su cabeza. Si bien estos sujetos, hay que considerar que primero lo golpean, lo intimidan con un arma de fuego, él decía por suerte no le dispararon, sí. Pero también estamos hablando de que eran cerca de 6 delincuentes que descienden del automóvil para robarle, o sea, era una gran cantidad de personas que claramente no podía haber hecho absolutamente nada para tratar de frustrar este robo. Incluso se encontraba con el bombero en ese punto y además un dato que nos dio a conocer él es que quizás no hubiese estado en el servicentro al momento que llegan estos delincuentes porque estuvo una demora porque el bombero no le recepcionó de dinero en efectivo, por lo cual tuvo que hacer una transferencia al bombero para poder finalmente hacer toda la compra y al mismo servicentro. Es por ello que tarda un poco más en hacer la compra y la carga de combustibles, por eso que finalmente no da traspié, mejor dicho, a que estos delincuentes llegaran hasta ese punto. Yo les comentaba que dentro también de esta persecución el auto de los delincuentes choca casi con una casa. De hecho, los dueños de ese domicilio nos comentaron también de que pusieron unos topes porque es algo bastante frecuente que se generen especialmente persecuciones policiales por esos lados y tenían el miedo de que algunos de estos días un automóvil terminara dentro de su casa, especialmente porque está ubicado justo en Avenida Lo Blanco con Gran Avenida, un lugar que claramente transita una gran cantidad de vehículos y por eso es que pusieron esos topes y claramente tuvieron la utilidad en esta ocasión porque si no hubiese sido por esos topes la historia hubiese sido totalmente distinta, pero este automóvil de todas maneras estos delincuentes quedó con bastantes daños, especialmente tras perder el control de ese automóvil en particular. Los invito a escuchar declaraciones de esta testigo que se percata porque incluso ya era cerca de las 12:30 de la noche cuando trasciende toda esta situación y con el ruido sale a verificar finalmente qué habría ocurrido y nos cuenta en los micrófonos de Chilevisión Noticias en torno a todo lo que ocurre y también cómo ve a estos adolescentes correr tras este hecho. Bueno, yo ya estaba acostada atrás y se escucharon muchas sirenas, me imaginé que era alguna persecución y después se escuchó el golpe y salí a mirar obviamente porque no es primera vez que pasa algo así y me preocupa obviamente que le pueda pasar algo a mi casa. Sí, estaba acá, bueno es que se escuchó el golpe y salimos casi al tiro, entonces estaba todavía Carabineros haciendo todas las pericias y todo el tema, así que claro, vimos que estaban trabajando en eso. Vimos 2 que se los tomaron detenidos. Sí, al que más le pude ver la cara era un niño muy muy joven. Jan, ¿estos delincuentes en algún momento reconocen a Brian Cortés, reconocen al arquero de Colo-Colo? Porque uno piensa, bueno, tal vez, no sé, eran hinchas del equipo y al reconocerlo habrían desistido de hacer este asalto. ¿Hubo algo de eso?
No, no, absolutamente nada de eso. De hecho, nos comentaba Brian Cortés que estos sujetos, tan solo al hacerlo descender, le hacen bajar su rostro también para que no pudiese identificar a ninguno de los delincuentes en realidad. Es una modalidad que se suele hacer constantemente, en que estos delincuentes hacen que las personas bajen la mirada para que después no puedan entregar los datos en torno a la identidad de estos sujetos, especialmente a carabineros, cuando se generan estos tipos de robos tan violentos como el que nosotros les estamos comentando ahora, que por suerte al menos da 2 detenidos, pero nuevamente, nosotros lo hemos conversado durante toda esta semana, que la mayoría de los robos de vehículos tienen al menos un menor de edad, y no la mayoría, que los que componen finalmente las bandas criminales. En este caso se trata de un adolescente de 17 años y el otro detenido de 22, pero aún restan 4 más. Todo eso ya es parte de la investigación que se está gestando para poder dar con el resto de la banda. Terrible, terrible. Ya en momentos de terror vivió entonces el arquero de Colo-Colo, Brian Cortés, con estos delincuentes que fueron también excesivamente violentos con él, porque no solamente roban, sino que aprovechan también de agredir a la víctima. Ya, muchas gracias. Ya volvemos contigo en un ratito. Gracias.